Bien, pues qué gusto saludarlos. Aquí me encuentro honrado porque pues estoy aquí al lado de un maestro para mí. Es una persona que admiro muchísimo. No es el primer video que hago con él, no es la primera entrevista que Ya hacemos. tenemos varias Ya esta entrevistas. será la segunda, tercera. Pero hoy vamos a tocar un tema súper interesante que estoy seguro que tú que estás del otro lado de esta cámara te va a gustar mucho y te va a hacer mucho sentido muchas cosas. Finalmente te va a dejar algo, que eso es lo que siempre buscamos compartir. Así es. Y bueno, lo más importante de alguna manera, de compartir con ustedes este tema, es que analicemos, que llevemos esto a la reflexión y veamos cómo la sociedad se va transformando de acuerdo a esas necesidades que se van creando, pero también cómo pudiéramos nosotros observar en el trayecto de este comportamiento social, cómo la dinámica social nos ha transformado y ha transformado nuestra manera de vivir, ha transformado nuestra manera de subsistir. Y entonces nosotros necesitamos recobrar la esencia del ser. Esto es importante. Por eso vamos a tomar este tema. Adelante, Claro, Fernando. y qué mejor tomarlo con Carlos. Déjenme presentarlo, porque igual hay gente que no ha visto ninguna entrevista contigo. Carlos es un doctor homeópata, licenciado en homeopatía, con 20, ¿qué? 26 años de 26 experiencia. años de experiencia. Él es una persona que yo admiro mucho porque ha estado en áreas médicas, de alguna manera, aunque sea como administrativo, pero conoce, por ejemplo, un hospital desde dentro, conoce un área de urgencias, conoce las necesidades básicas de un hospital, Así es. pero también conoce esta parte de las medicinas alternativas, como lo son la homeopatía y lo que se deriva de ella. Entonces, el tema que hemos elegido hoy para compartir con ustedes es sobre la medicina alópata. Vamos a hablar de ventajas y desventajas. Bueno, Así al es. menos yo platicaba aquí con el maestro Carlos sobre, yo quisiera saber la visión o opinión de alguien que se dedica a la homeopatía, que viene es una medicina alternativa, su visión sobre la medicina tradicional o la medicina alópata. Entonces, vamos a dar inicio al tema. ¿Qué opinas? Que nos contestaras, maestro Carlos, ¿qué opinas sobre la medicina alópata y los medicamentos de la medicina tradicional? Bien, yo creo que tendríamos que remontarnos un poquito a la historia y tratar de observar cómo, lo decía anteriormente, cómo ha sido el comportamiento social, cómo han ido de alguna manera variando las prácticas y en este caso enfocado desde la perspectiva de lo que es la medicina tradicional y cómo se ha ido modificando estas prácticas, ¿no? Es interesante cómo han logrado un avance tecnológico dentro de lo que es la alopatía, pero enorme, ¿no? Y todos lo hemos observado en los hospitales, grandes tomógrafos, grandes aparatos que nos pueden diagnosticar y con mucha precisión saber en qué punto está algún daño del cuerpo humano, ¿no? Pero también nos hemos olvidado un poquito de lo que es la esencia del ser, en el sentido de que los medicamentos, según decía Hipócrates, pues deben de ser lo más similar posible al padecimiento del paciente. Eh, si ponemos en una balanza lo que ha sido el desarrollo, en este caso, de la alopatía, contra las nuevas terapéuticas que han surgido, como es muchísimas terapéuticas, pues vamos a ver que la gente está buscando otras opciones. Y está buscando otras opciones por lo siguiente. Cuando nosotros llegamos con el médico, generalmente nos diagnostican y nos dan un tratamiento. Inclusive hay niños que les han dicho, hay niños que han llegado a la consulta con su servidor
y me dicen la mamá o el papá, me dicen, oye, no es posible que le tengamos que dar el medicamento durante toda su vida, porque ya diagnosticó el médico que este medicamento se lo tenemos que dar por una temporada pues bastante prolongada y tal vez el resto de su vida. Entonces eso me llama mucho la atención porque acordémonos de una cosa, generalmente la alopatía es una concentración química de elementos químicos muy pesados, porque tenemos que separar esos elementos químicos, y si separamos esos elementos químicos, hiciéramos un análisis más profundo de cada uno de esos elementos y viéramos que cada uno de esos elementos tiene un peso atómico específico, veríamos que eso tiene una consecuencia también en el organismo. Esto nos lleva a observar cómo la medicina tradicional sí tiene muchos beneficios, muchísimos, ¿sí? Pero cómo ha afectado de alguna manera también a la salud. Vivimos más tiempo, tomemos en cuenta De esto. hecho, han alargado la vida. No. De los 40 pasamos la medicina tradicional. Bueno, es que el promedio de vida antes era hasta los 40, 45 años. Y ahorita, pues vive más la gente, pero la calidad de vida no es mejor. Esto es un análisis que debemos de hacer. O sea, la gente puede llegar hasta los 80 años, pero con una calidad de vida pésima, ¿no? Debido precisamente a que estamos conservando la salud a través de medicamentos que de alguna manera son sustancias que únicamente están pues calmando las molestias del paciente, equilibrando las molestias del paciente, pero que no desarraigan del paciente la enfermedad. Esa es la raíz de la enfermedad. Una cosa, profesor Carlos, yo siempre en mis clases, yo aclaro muchísimo a todos mis alumnos que nosotros como BIOS o como desprogramadores o biodesprogramadores no estamos en contra de la medicina tradicional. Al contrario, porque ellos de alguna manera ven el síntoma y nosotros nos vamos de alguna manera a la raíz del síntoma. Así es. Entonces, es bien importante que comprendamos eso y cómo también le debemos a la medicina tradicional, a los avances de la misma, Así porque es. Además tienen muchísimos años que no se pueden agarrar en investigación, en avances, que no se pueden agarrar y tirar a la basura. Claro que no, definitivamente no. Tendríamos que, yo creo, fusionar, que ellos van al síntoma y a lo mejor nosotros a la parte emocional, porque entiendo que la homeopatía también ve esa parte, la integra, y irnos de alguna manera a uno al síntoma y otro a la raíz del síntoma. Así es. Y bien o mal, tú te tomas una pastilla para el dolor de cabeza, profesor, y se te va a quitar. Sí, o sea, generalmente es lo que hace la gente. Función, sí, así cubre es. la función, pero ¿qué hay más allá? Ok. Bien, hablando precisamente de esto y volviendo al caso de lo que decía Hipócrates. Hipócrates decía, tenía una frase, decía, similia similibus curentur, lo similar cura lo similar. Vamos, quiere decir que el síntoma debiera de parecerse lo más posible al medicamento que toma el paciente. Y esto llevó precisamente a Christian Federico Samuel Hahnemann a analizar, que era un doctor muy completo, a analizar profundamente, y era médico alópata, analizar profundamente y a estudiar profundamente los efectos que pudiera tener esas mismas sustancias, pero utilizadas de una manera distinta, en donde nosotros podemos, de alguna manera, en lugar de buscar altas concentraciones de remedio, altas concentraciones, en lugar de eso, ir minimizando la concentración hasta encontrar un punto en el cual esa concentración únicamente nos diera esa energía que requerimos para equilibrar la energía del paciente. Generalmente son desequilibrios energéticos dinámicos que traemos en el organismo, en cada uno de los órganos. Entonces, lo que hace la homeopatía es regular todo eso y desarraigar del ser humano todas aquellas, situaciones que hemos guardado durante lo que ha sido nuestra etapa de la vida. Imagínense ustedes que es una cebolla, ¿no? Nacemos ya con cierta información, y si esa información viene dañada,
bueno, obviamente vamos a nacer con un problema serio, ¿sí? Más lo que le agreguemos. Entonces, cuestiones emocionales, ¿sí? Y le vamos agregando cada vez más, cada vez más. Y todo eso tiene un efecto, todas esas cuestiones emocionales tienen un efecto en el organismo, ¿sí? Son duelos que nunca hemos cerrado. Entonces, lo que hace la homeopatía es ayudarte a recuperar, ¿sí? Ese duelo para que lo vivas intensamente y puedas sacarlo por medio precisamente de esa energía que es superior a la enfermedad que tú tienes. Entonces, prácticamente a ojos de un homeópata o a ojos de la homeopatía, no se está en contra de la medicina tradicional. No, No. de hecho pueden ir de la mano sin ningún problema porque no se contrapone una con la otra. Vamos, tú puedes tomar alopatía y homeopatía si así lo quieres, ¿sí? Oh, qué padre, yo no sabía eso. Sí, puedes tomar los dos remedios sin ningún problema. Tal vez uno lo puedes utilizar para las cuestiones emocionales, cuestiones espirituales, porque en la homeopatía tratamos tanto lo físico, lo mental como lo espiritual. Y tratamos tanto los síntomas mentales, los síntomas generales, como los síntomas físicos, en donde el paciente en particular, ¿sí? No es estudiado como una unidad energética, no es estudiado separado de una unidad energética. Para nosotros es una unidad energética, nuestro paciente, en la cual sí vamos a encontrar el remedio apropiado, porque el remedio debe cubrir todo lo que traiga el paciente. Todas las características que traiga, todos los malestares que traiga, un solo remedio debe cubrirlas. Hay homeópatas que utilizan los medicamentos homeopáticos y dan 1, 2 o 3 medicamentos dependiendo de su criterio, pero esto es una responsabilidad de cada quien. Yo utilizo solamente un remedio a la vez, un remedio para todo el malestar del paciente porque se supone que debe cubrir la totalidad física, mental y espiritual. Fíjate que cada vez es más los médicos que se suman a mi seminario y comprendo que ellos están abriendo esta información que si bien son nueva, que si bien es nueva en cuanto a la difusión, no nueva desde su descubrimiento, porque pues así como la homeopatía, ¿cuántos años tiene la homeopatía? Pues ha de tener, pues, del siglo pasado para acá ha tenido más auge. Generalmente, bueno, todos pensamos que desde hace más de 150 años, 180 años por ahí, Hahnemann descubrió grandes propiedades de lo que era la homeopatía. Aproximadamente en 1810, por ahí, él empezó a trabajar con todo lo que eran los medicamentos homeopáticos, pero su mayor descubrimiento, que fue con las potencias 50 milesimales, que son potencias muy altas, en donde de alguna manera con un globulito o un microglóbulo tú puedes generar un medicamento para un tratamiento de una semana de un paciente, por ejemplo. Y esto nos dice que de alguna manera molecularmente la homeopatía está trabajando, pero en todo el organismo, o sea, no necesitamos grandes cantidades de medicamento. Yo no estoy en Y no contra hay daño colateral. Y no hay daño colateral. Esa es una de las grandes ventajas de la homeopatía. ¿Ok? Fíjate, yo no sabía que se podían fusionar. Otra cosa que yo no sabía es que su descubridor o creador, bueno, no crearon nada porque finalmente la información ahí estaba esperando a que Así alguien la es, descubriera. así es, así Entonces, más es. bien es como alguien que la descubre. No sabía yo que era médico, igual que el doctor Sí, Hammer, igual que en la así biodesprogramación, es. que las bases pues vienen de un doctor alemán, que mucha gente no sabe, ¿no? Sí, los dos Inclusive eran muchas veces alemanes. somos, y los dos eran alemanes, bueno, eso sí lo sabía. Sin embargo, fíjate cómo de alguna manera muchos médicos no se abren a esta parte, pero ni siquiera saben que detrás de esto está un Un doctor, médico, un médico que estudió lo mismo que ellos, ¿no? Pero que claro. se abrió a la posibilidad de que existiera algo más allá, ¿no? Sí, por otro lado, miren, el mundo tiene un desarrollo impresionante, lo hemos visto inclusive con la tecnología, ¿no? No podemos suscribirnos nada más una Un especie modelo, de, ¿no? un modelo, ¿no? Claro. Tenemos que abrirnos prácticamente al mundo, nos tenemos que abrir a las nuevas teorías, a las nuevas dinámicas que estamos viviendo los seres humanos. Antes, por ejemplo, lo veíamos, por ejemplo, con los celulares.
Nunca creímos que fuera a tener un desarrollo tan amplio. La gente antes de no tener un celular, pues prácticamente era más dinámica, tenía más actividades, pero ahora con el celular, bueno, pues todo lo resuelve directamente en su casa o desde su oficina. Pues es lo mismo, la medicina tiene que tener un desarrollo, ¿sí? El ser humano es un ser universal, un ser que no tiene límites. Recuerden, la mente no tiene límites, el ser humano no tiene límites. Claro. Pues bien, da miedo decirlo, pero estamos hechos a semejanza de Dios y finalmente tenemos poderes, bueno, yo así lo interpreto, que por miedo a sentirnos poderosos no hemos descubierto. Así Pero es. tenemos poderes y nuestro cerebro tiene una capacidad increíble que no explotamos por el simple hecho de creer que no se tienen esas capacidades. Al final Desde, una creencia, desde luego que sí es, que todo es Fernando. mentalismo, ¿no? Desde Que luego que todo es sí es. mental, ¿no? Como la ley del mentalismo. Así es. Y otra cosa importante, Carlos, entonces, tú recomiendas ampliamente, obviamente, la homeopatía, a eso te dedicas, pero no por eso le quitas el medicamento al cliente que ya trae o le dices que ya no use el No, esto es medicamento. una responsabilidad personal. Yo creo que yo como homeópata yo no le puedo decir al paciente retire su medicamento, ¿no? Simplemente el paciente cuando ya está hastiado o ya llegó al hastío de estar tomando medicinas, hay pacientes que toman hasta 10, 15 o 20 medicamentos a la vez y todos los días, llega el momento que llegan al hastío. Entonces recurren con nosotros. Yo, por ejemplo, yo les digo, bueno, pues esto es una responsabilidad de ustedes. Si ustedes se sienten mejor y los quieren ir retirando, pues es una responsabilidad propia, ¿no? Y la sorpresa es que muchos de ellos van dejando poco a poco los medicamentos y se van acostumbrando de alguna manera al tratamiento homeopático, porque la homeopatía lo que trata es volver a activar los órganos. Activa. Molecularmente estimula la activación molecular dentro del organismo para que las células se vuelvan Para regular la función. sí, se vuelvan a regenerar las Sí, células. nosotros en bio, tú lo sabes, bueno, por algo que sé que sabes, en bio nosotros de alguna manera sabemos que cuando hay un estrés baja la función del órgano, puede subir también, aumentar la función, o puede bloquear, desbloquear la función de un órgano, o parcialmente, o por un tiempo más largo, como es el caso Y de la a veces es diabetes, total, etcétera. a veces Sí. es total, Pero porque también, fíjate, yo me he dado cuenta de una cosa. Llega un paciente con presión alta, le ponen 2, 3 días, cuatro, un medidor y decretan que es hipertenso. sí, O le piden que se esté midiendo la presión. Detectan y declaran que es hipertenso, le dan una medicina de por vida. sí, ¿Sí? Para nosotros, la emoción detrás, estoy poniendo un ejemplo, sí, ¿no? no, no, Para adelante. nosotros detrás de una presión alta hay un miedo inconsciente a perder el control, sobre todo dentro de la familia, porque la sangre representa a la familia, Sí, Carlos. Entonces, la persona puede estar sometido, que es muy común porque vive con su familia y es una persona controladora, puede estar súper alterado, nervioso, porque la familia no se divida, porque a lo mejor no tiene un problema severo con la esposa. Quizá ese problema estuvo abierto, ese estrés, durante 2, 3 años. Entonces, cada que vaya durante ese lapso de tiempo al doctor, le va a seguir checando perdón, le va a seguir saliendo como resultado la presión alta. Pero, ¿qué pasa si esos problemas de repente se diluyen, desaparecen, todo se soluciona y nosotros sabemos que la presión, al ya no hacer estrés, dejaría de subir? Pero ¿qué es lo que pasa normalmente, Carlos? La gente decreta de por vida su medicamento, la toma, obviamente, como es una persona, porque la medicina tradicional, Carlos, nos dice que la persona es hipertensa, ¿no? Y que tiene como que tú eres propenso a que te suba la presión. Pero esa, yo lo digo de manera de broma, esa propensidad a que te sube la presión, viene de alguna manera a esta parte controladora de ti. Cuando tú la eliminas y quizá lo resuelves, o se resuelve el problema automáticamente, bajaría la presión.
Claro que si con el tiempo vuelves a tener un problema donde sientes que estás perdiendo tu control, subiría, pero a lo mejor duras 3, 4 meses con la presión estable, a Sí, así niveles es. normales. Pero ¿qué pasa? Ya no nos achecamos. Ya simplemente la gente se toma la pastilla y como fue recetada de por vida, ya no vamos a saber si la presión baja o no. Sí, si el Entonces, órgano ya está regulando la función o no. exactamente, si Sí, el órgano ya, porque ya no hay sí, estrés, reguló la función. sí. Y finalmente, esta parte es la que creo que no hemos comprendido y que sería necesario estar de alguna manera, por ejemplo, en el caso de la presión, que es un medicamento de todos los días en la mayoría de los seres humanos que sufren de presión alta, pues estarse checando y a lo mejor en 6 meses volverse a checar. Porque quizá la persona que les generaba este miedo de división a la familia ya ni vive. Así Y yo es. en mi casa ya estoy tranquilo y pudiera yo, ¿por qué no? Fíjate, algo que yo digo, Carlos. Si mi presión estaba bien y subió, pues es obvio que algo pasó. Sí, ¿Sí? Entonces, pero si subió, también puede bajar. claro. Claro. ¿Por qué negarse esa posibilidad? ¿No? Y hablando pues en esta relación de los medicamentos a largo plazo que generan de alguna manera en el caso de la medicina tradicional, no todo, ¿verdad? No siempre, pero generan daños a veces colaterales Claro. por el uso desmedido de medicamentos. Sí, bueno, son llamadas enfermedades iatrogénicas, ¿no? Generalmente las causadas por el abuso de medicamentos. De hecho, hay gente que abusa, ¿eh? Abusa, sin una receta médica, está tomando medicamentos, ¿no? No, yo he visto Y gente que saca su pastillero, así es, 20 pastillas en la mañana, o sea, un cóctel ahí para desayunar, así es. químico, está cañón. Fíjate que volviendo al tema que comentabas tú, que me parece muy interesante de lo que manejan en la bio, por ejemplo, a mí me ha tocado, por ejemplo, tratar pacientes con problemas asmáticos, sobre todo problemas respiratorios agudos, ¿no? Y curiosamente tú dices, bueno, es que le tienen que poner una vacuna pues, durante todo el resto de su vida, ¿no? Cuando tú regulas la función respiratoria, el paciente dice, no necesito ya las vacunas, no necesito el aerosol, no necesito, inclusive las mismas alergias causadas en ese sentido por agentes externos, como puede ser el polvo, como puede ser el polen, como pueden ser muchas cosas, dejan de existir porque regula la función, ¿sí? En este caso, del organismo y el organismo empieza a aceptar de alguna manera, ¿sí? Esto como algo natural, como debe de ser en cualquier ser humano. Bien, nosotros hicimos una cápsula un tiempo, ojalá la puedan buscar. Está en el YouTube de Centro IAP. Centro Centroyap.com. IAP, Carlos Gutiérrez, le pueden poner en el buscador de YouTube si te interesa. Por ahí hicimos una pequeña entrevista donde nos platicabas cómo finalmente esto de la homeopatía es parecido a la bio, porque se toma información de los minerales de la naturaleza que ingresa al cuerpo y el cuerpo recibe esa información y actúa en consecuencia porque sabemos que la información existe y no dejará de existir. Así Se es. puede transformar, más no se puede eliminar. Igualmente, cuando hay síntomas en la bio, hablamos de información más gestionada Sí. o de información finalmente. Lo que sí es que, bueno, esto da para una plática bien Oh, bueno, larga. esto es Te quiero invitar, acabamos de grabar nuestro primer programa que va a salir al aire en un canal que tiene aquí cablera, es grande, se ve por cable, pero bueno, se llama Por Ti TV, ¿sí? Está su página de internet con X Por Ti TV. Pero bien, acabamos de hacer una entrevista a Osmari, que tú la conoces bien, sí, claro. y bueno, te invito a hacerte la entrevista a este programa y que también, al igual que esté listo, cuando esté listo los Mari, la vamos a subir a mi canal, la entrevista, grabamos, la mandamos al canal y la compartimos con nuestros amigos de YouTube en mi canal. Bueno, para mí sería un placer, ¿no? Todo lo que podamos compartir para ustedes creo que es sumamente importante. Creo que tenemos mucho, mucho por dar. Creo que una de las cosas que de alguna manera la gente se ha olvidado es precisamente eso de poder dar algo de lo que ha aprendido. Yo estoy ahorita aquí
en este espacio, platicando con Fernando acerca, él acaba de crear una asociación civil, una fundación, que es precisamente uno de los trabajos que debemos de generar todos nosotros en beneficio de la comunidad. Fernando es una persona muy comprometida con la comunidad, ha ayudado a muchísima gente dentro del campo de la salud. Para mí es un placer estar siempre aquí con él y compartir tantos conocimientos que él tiene. Y bueno, hay que estar siempre abiertos. Algo que es importante es que todas las terapeutas... Ese es símbolo de humildad, ¿eh? El estar siempre abiertos. Sí, ¿Estás así de es. acuerdo Sí, conmigo? claro. Entonces, hay que entender que todas las terapéuticas tienen el mismo principio generalmente. Es un principio dinámico, es un principio energético, ¿sí? Y algunas estimuladas, por ejemplo, como pudiera ser la acupuntura, ¿sí? Estimulados por agentes externos, otros por agentes internos, pero finalmente lo que buscamos todos es el bienestar. ¿Sí? La Claro. salud y el Del bienestar ser de humano, todos ¿no? ustedes. Sí, Sí, que no se pierda esa esencia. Yo siento que vale la pena tenerla siempre ahí. Y bueno, aquí aprovechando, entiendo que empiezas un diplomado de homeopatía, que es el 14 de el 14 de marzo, marzo empezamos y estás nombrándolo como curación holística a través de la biohomeopatía. biohomeopatía, y Sí, en donde quieres compartir durante 12 módulos ajá. todos tus conocimientos sobre homeopatía. ¿Qué puede esperar la gente de ese diplomado? Entiendo que le llamas diplomado porque cumple las horas que se requieren para hacer un diplomado Sí, como tal. O así sea, es. no es ese típico porque es muy común que diplomado no sé qué y dura dos días, ¿no? Y Claro, pues un diplomado tiene que cubrir ciertas no, no es características. posible, ¿no? Un diplomado por lo menos debe cubrir 150 horas mínimo. Y nosotros tenemos programadas 80 horas teoría y 80 horas práctica, en donde, bueno, la dinámica va a ser muy, muy amplia, muy grande. ¿Qué Este, puede esperar la gente si entra? Miren, el tema de biohomeopatía tiene que ver con la cuestión biológica del ser, ¿sí? Cómo de alguna manera funciona la cuestión biológica del ser ante precisamente la activación de una sustancia, ya sea mineral, ¿sí? Ya sea vegetal o sea animal, preparada desde esa perspectiva en la biología molecular del ser humano, ¿sí? ¿Cómo puede funcionar esto? Obviamente también tratamos de ir un poquito al fondo de cómo esto se puede combinar tanto con la biodesprogramación, pero de una manera en la cual la homeopatía lo único que va a hacer es poner en posición al paciente para que sea desprogramado lo más fácil posible. Claro, de hecho Hammer hablaba que la homeopatía, yo he leído por ahí, en alguna ocasión me topé con que Hammer recomendaba la homeopatía. Yo creo que de alguna manera resonaba, porque finalmente es información de lo que estamos hablando, que trasciende y que está en todos los seres vivos y que de alguna manera ahí está y puede tanto. Pueden funcionar, vinculadas pueden funcionar muy Claro, bien. claro. Yo creo que, fíjate que yo no he tenido el tiempo, pero si algo a mí me gustaría estudiar sería homeopatía. ¿Por qué? Porque imagínate, yo me siento con mi cliente, le veo la parte emocional, la raíz del síntoma. Ujú. Porque yo estoy segurísimo que en cuanto a terapias, en cuanto a terapia, no medicina alternativa, terapia, lo que es una Sí, terapia, la bio es la terapia madre, la terapia para mí, que la conozco y conozco las demás, yo estoy segurísimo que la bio es la madre de todas las terapias, porque vamos a la raíz del síntoma. Pero imagínate que después de esta parte donde descubres la emoción que está alterando el funcionamiento de un órgano, le puedas ayudar a tu consultante, a tu cliente, con homeopatía, que va a acelerar de manera natural, porque comprendemos que la homeopatía viene de la así naturaleza, es, ¿sí? así es. No tiene químicos, pues de manera natural puedes ayudarle a los organismos a regular su función. Desde luego que así es, Parece. Fernando. Yo creo que esto que acabas de decir es importantísimo.
Creo que nuestra dinámica social está cambiando. Hay cada vez más gente que de alguna manera busca los medicamentos alternativos, en este caso homeopatía. Creo que nos ha ido muy bien en el sentido no económico, porque realmente no se busca eso, sino más bien nos ha ido muy bien con este tipo de dinámicas, con este tipo de terapias, porque el paciente pues satisfactoriamente ha respondido y responde, ¿no? Les puedo mencionar en una infinidad de casos extraordinarios que para mí, la verdad, yo me siento bien pagado ya con eso, de haber estudiado esta ciencia tan interesante. Y les digo ciencia porque pues, la homeopatía es toda una ciencia y es un arte, porque se requiere sensibilidad para entender al paciente. Qué padre. Pues bueno, los dejo. Creo que la plática estuvo súper interesante. Sí. Da para más. Mucho más, Ya mucho hicimos más. el compromiso de invitarlo al programa de Venimos a Ser Felices, que tenemos una vez por semana, que espero en Dios el lunes próximo se estrene, salga al aire en la televisora y posteriormente tengamos el permiso para subirlo en nuestro canal de YouTube. Pero ya hice el compromiso de entrevistarlo la próxima semana, o sea, tú eres mi segundo programa, Carlos, No, te me agradezco. siento muy honrado, Fernando. Y ya Gracias. podemos profundizar en todo esto. ¿Qué Claro, opinas? claro. Sí, Y para todos aquellos que deseen estudiar algo concerniente a la homeopatía, tenemos nuestra página, los que deseen información, www.centroyap.com. Estamos a sus órdenes y con el único objetivo de generar en ustedes salud y bienestar. conciencia para la salud y el bienestar. Yo me comprometo a subir aquí en YouTube tu publicidad para que la gente, al menos en imagen, y bueno, van a ver este video, pero también creo que lo publicamos en el Facebook, entonces lo pueden buscar ahí, está el evento creado ahí, y si no, busquen en el Facebook de Centro y App, ahí pueden encontrar fácilmente esta información. Muy Pues bien, bueno, fue un placer. no, no, al Gracias por haberme contrario, invitado. no, nunca. Muchas Hasta gracias. luego, mucho Ahí gusto. estamos, cuídense Fue un mucho. placer Nos vemos verlos. en la siguiente cápsula, entrevista, lo que se dé con amor y sin apego al resultado. Nos Fue un vemos. placer estar con ustedes. Hasta luego.